Nuestra sesión de hoy se llama Construcción Digital para Infraestructura de Gas, Electricidad y Telecomunicaciones. Y tenemos con nosotros a un joven ingeniero civil muy talentoso que pues nos va a platicar de varias cosas que está haciendo y particularmente de la relación que tienen con una empresa y sobre todo un tema que no hemos tocado mucho en estas reuniones, que me parece fundamental, que es, como quedé ayer con Natán, el aspecto de los fondos de inversión, ¿no? El venture capital, ¿no? El del fondos de riesgo para la innovación, que espero que Natán nos platique un poquito al respecto, porque además de todo es un experto, ¿sí? Entonces tenemos con nosotros a Natán Chabot, quien, como decía yo, es ingeniero civil con especialidad en finanzas, ¿sí? Interesante, ¿no? Ingeniero civil con especialidad en finanzas, apasionado del emprendimiento, innovación y responsabilidad social. En 2016 obtuvo el reconocimiento Don Lorenzo Servitje al empresario joven con liderazgo y responsabilidad social. En 18 el premio Business as a Noble Vocation de la Latinoamericana, otorgado por la UNIAPAC Internacional. Y en fin, tienen ustedes su semblanza, no es mi costumbre estar leyendo semblanzas, por eso la mandamos con anticipación. Pero tenemos hoy, créanme, un invitado de lujo, primero por su edad, porque es muy joven, segundo lugar por todo lo que ha hecho, ¿sí? Y tenemos también con nosotros a Jack Shayo, que estará apoyando a Natán en caso de que tengamos alguna interrupción tecnológica por si las moscas. Ya ven que de repente la tecnología a veces nos hace algunas jugadas raras. Pero eso no quiere decir que tenemos que ir impulsando su adopción, ¿sí? Me da mucho gusto también a Sergio Forte. Sergio, que me platicaba hace algunos días que Sergio y Natán trabajaron juntos. Creo que en Bancomext o en algún otro lado. No sé, Sergio, si quieras comentar algo. Fonadín. Fonadín, ok. Bueno, ni más ni menos, ¿sí? Natán es miembro fundador del Fonadín, pero decidió dejar la cuestión pública por la cuestión del emprendimiento y pues yo creo que le ha ido muy bien, muy envidiable y muchas felicidades, Natán. Muchísimas gracias, Sergio, y además muchas gracias por el vínculo para estar aquí presente. Realmente Sergio fue quien nos puso en contacto a Mauricio y a mí. Y bueno, Sergio, qué decir, recuerdo con los días del Fonadín con muchísimo cariño. Muy bien, pues si les parece, apagamos micrófonos, menos de los expositores, por supuesto, y arrancamos. Bienvenido, Natán. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por su tiempo y por estar aquí. Espero, antes que nada, que disfruten la plática. Debo decir que, bueno, no estoy seguro si lo especificó o no Mauricio, pero soy ingeniero civil. Recuerdo también mis años en donde estuve muy cercano a la Cámara y cuando en su momento fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la Ibero. Entonces siempre, bueno, también con mucho cariño hacia la Cámara. Y bueno, realmente, como decía Mauricio, a mí lo que me apasiona pues es el emprendimiento, como esta posibilidad de idear, de soñar y después traer esos sueños a la realidad. Entonces, si bien vamos a vamos a hablar de innovación en construcción y con algunos conceptos y soluciones muy prácticas que yo creo que son tendencias importantes a nivel mundial. Pues como bien decía Mauricio, yo estoy muy involucrado en temas de venture capital, inversión de capital de riesgo para innovación y emprendimiento, tecnología, y específicamente tenemos ya algunos años invirtiendo en el ecosistema israelí. Entonces nosotros tenemos un fondo de venture capital y debo decir que la empresa que vamos a presentar hoy es una empresa en la que de inicio invertimos en ella a través del fondo de venture capital a nivel global y después decidimos desarrollar el negocio hacia México y Latinoamérica. Entonces, digamos, algunos de los emprendimientos
que me han tocado están relacionados a temas de construcción, y algunos a impacto social y otros muy ligados al tema de, pues de innovación y tecnología. Y lo que buscamos es acercar a México y Latinoamérica al mundo de innovación, agregando valor a los principales jugadores del ecosistema. ¿Quiénes son esos jugadores? Bueno, toda la parte de inversionistas, y por eso es que tenemos el fondo. Tenemos toda la parte de desarrollo de negocios, que este es un ejemplo muy claro de cómo migramos tecnología a México y Latinoamérica, y también una parte de innovación corporativa que nos parece crítica, la transformación de los corporativos y las empresas en este mundo en donde pues la tecnología y la innovación no tiene fronteras y está tocando todos los países, todos los sectores, todas las industrias, y es indispensable tomar eso en cuenta en nuestro desarrollo profesional, además de que es apasionante, y definitivamente la innovación tiene un impacto trascendental en la humanidad y en, digamos, el progreso que, según algunos expertos y visionarios, vamos a ver en los próximos 10 a 20 años, mucho por la transformación tecnológica y la cuarta revolución industrial. Entonces, bueno, vamos a la presentación. Tiene dos grandes capítulos, uno que tiene que ver con innovación en la construcción y uno que tiene que ver con la parte de la solución que se llama específicamente LocusView. Y nada más así como a modo introductorio, pues nosotros sabemos que todas nuestras ciudades tienen una cantidad de tuberías y redes que nos interconectan. Esas tuberías y redes, y pues nosotros como ingenieros civiles lo sabemos muy bien, dan realmente funcionalidad a las ciudades, a los espacios, y hacen que las economías puedan fluir, ¿no? Hoy estamos conectados a través de pues, un medio virtual y telecomunicaciones, y bueno, ¿qué sería de nuestros negocios y nuestros hogares sin agua, sin electricidad, sin telecomunicaciones y sin gas, ¿no? Entonces, pues la solución que vamos a ver es precisamente para ese tipo de infraestructura, lo que está debajo de todas esas calles y que cruza zonas rurales y conecta poblaciones, integra comunidades. Entonces, pues vamos a empezar con innovación. ¿Cuáles son estas? Vamos a hablar de innovación en general y de las tendencias transformadoras, ¿no? Arrancando con algunas frases, bueno, la innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible en el largo plazo. De hecho, es muy natural que pues nosotros, inclusive como individuos en el mundo, con tantos cambios que estamos viviendo, pues nos tengamos que reinventar un par de veces, ¿no? Que tengamos que reaprender nuevas habilidades y que estudiar a lo largo de nuestra vida, porque el mundo se transforma y pues nosotros como individuos tenemos que mantenernos en esa inercia. Y qué decir de nuestras empresas, ¿no? Hay datos muy impresionantes que estoy seguro que en este comité los han tocado con anterioridad, pero bueno, la velocidad del cambio en el mundo es impresionante, ¿no? Y pues no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Si estamos enfrentando nuevos retos, pues también tenemos que aspirar a desarrollar nuevas soluciones. Nunca cambiarás las cosas
luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, crea un nuevo modelo que vuelva obsoleto el modelo existente. Entonces, pues hemos escuchado de algunas empresas que hace algunos años eran líderes en su sector y que no se transformaron, no innovaron y hoy simplemente ya no existen. Estamos viviendo, y hay algunos escritores y algo de bibliografía, de la transformación exponencial que estamos viviendo en el mundo. Y parte importante es debido a la transformación tecnológica. Ahora, ¿qué pasa de acuerdo a algunos estudios de McKinsey? ¿Qué pasa con los corporativos? Aunque la mayoría de los ejecutivos están de acuerdo que la innovación es importante para sus negocios, el 84%, bueno, que de hecho lo dice el 84% y el 80% en preguntas distintas, solo el 6% están satisfechos con realmente lo que sucede alrededor de la innovación. Y muy pocos saben realmente cuál es el problema y cómo atacarlo y mejorarlo con innovación y desarrollo, investigación y desarrollo. Los líderes 55%, este es un estudio de KPMG, y 55% de las personas creen que la industria, líderes de la industria de la construcción, piensan que está lista para una disrupción tecnológica. El 92% siente que la tecnología cambiará significativamente su negocio y el 72% indica que la tecnología, la innovación y el uso de datos van a desempeñar un papel destacado en su plan estratégico o visión. Y creo que es muy claro que hemos visto mucho más destellos de innovación y tecnología en otros sectores que en el sector de la construcción. Y eso, lo que dice, o sea, de que va a llegar el momento de esa transformación brusca y disruptiva en el sector, pues eso es indudable, ¿no? El tema, pues, es que cada vez se acerca más ese momento. ¿Cómo vemos el futuro de la construcción? Bueno, hay una serie de tecnologías emergentes, que también estoy seguro que han tocado muchas de ellas acá, como inteligencia artificial, Internet de las cosas, movilidad, impresión 3D, blockchain, redefiniendo la realidad y nanotecnología. Y además, pues hay temas ligados a sustentabilidad que son ejes para la transformación del sector, como el futuro de la energía, del agua, la biotecnología y construcción y la vivienda del futuro. Entonces, simplemente como para tocar de manera muy rápida las tendencias, ¿no? Inteligencia artificial, y pues en general vemos, por ejemplo, algunos chatbots, asistentes virtuales, etcétera. Y directamente en temas de construcción vemos aplicaciones de inteligencia artificial muy potentes para temas de diseño, en donde desde la conceptualización, la automatización, el diseño, optimización de los espacios, pues ya se ocupan herramientas tecnológicas importantes. Por ejemplo, para temas de planeación, ¿sí? Y definitivamente para temas también de ejecución, eficiencia en costos, reducción de riesgos. Internet de las cosas, pues estos sensores conectados de manera inteligente. Y simplemente algún ejemplo relacionado al tema de la construcción. Por ejemplo, algunos cascos que puedan medir temperatura, presencia de gases, iluminación, ruido y algunas otras cosas para alertar al trabajador en campo. Ahora me brinco esta porque la vamos a profundizar un poco más adelante, que es de hecho la solución de LocusView. En temas de movilidad, pues la movilidad compartida, como el caso Uber, y ni hablar de la conducción autónoma, ¿no? Además, a veces
no tenemos contexto o perdemos de vista que algunas de estas transformaciones tecnológicas implican un desarrollo impresionante en muchos sentidos, ¿no? Simplemente hablando de conducción autónoma, voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Hay una empresa que nació y que hoy es muy potente, precisamente de Israel, que nació porque pues, para el coche autónomo es importante saber si la persona que está dentro del coche está saludable, ¿sí? Porque a veces puede hacer un trayecto el coche sin que nadie intervenga con él de 1 o 2 horas y el coche tendría que saber que las personas que están dentro están saludables, ¿no? Bueno, eso dio origen a una empresa muy importante que se llama Vina y que permite simplemente con la cámara del teléfono medir los signos vitales solamente con ver la cara de la persona, ¿no? O, por ejemplo, temas de ciberseguridad ligados a coches autónomos. ¿Se imaginarán qué tan peligroso es que alguien hackee un coche y tenga la posibilidad de manejar el volante o los pedales, ¿no? Entonces, hay una transformación, o sea, estas grandes tendencias implican un desarrollo tecnológico y científico muy, muy robusto y que tiene muchísimas aristas. Esto ya es una realidad, estoy seguro que lo han visto en algunos otros lados, y no nada más en temas de construcción, sino el tema de teleoperación de vehículos hoy empieza a ser muy relevante para empresas como Amazon, como Walmart, en donde tienen que mover una cantidad de paquetes de un lugar al otro, y la teleoperación de vehículos y el hecho de que pueda alguien moverlo de manera remota es Se detuvo, Mauricio. Sí, se detuvo. Natán, Jack. Sí, ya estoy buscando a Natán por aparte para Sí, darle una contenido en disculpa, un momento. si no, ahorita yo sigo. Sí, quién sabe qué le pasó ahí en internet. Ok, estoy seguro que se restablece momentánea en un segundo poquito. Sí, denme 2 segunditos, si no, yo ahorita la proyecto también. Pues sí es importante la ciberseguridad, aquí está la muestra. Sí. Un segundo. Ayer hicimos una prueba y precisamente Natán estaba un poquito preocupado si traía alguna bronca de señal, ¿no? Y pues ahí está Y justo nos comentó. y por eso tenemos a Jack de respaldo. Bueno, en cualquier momento se restablece esto. Sí. Bueno, el sellado se lo voy a... Me queda bien, ¿no? No, tengo un fijador. A ver si...
Perdón, ¿ahí Ya. pueden ver mi pantalla? ¿O no? Sí, pero tendrías que cambiar la opción de presentación. Creo que duplicar pantalla. Mira la parte de arriba donde dice opciones de presentación. Un segundo. Ajá. Chécale ahí. Sí, otra opción. Eso. Ahí se ve. Seguimos viendo, ahí estás. Ahora ahí dale al icono de presentación. Ahí estás, listo. Ya. Ahí se ven. Sí, ya. Ok, bueno, pues perdón por los inconvenientes, pero seguimos. Déjame prender mi cámara. Entonces, bueno, sí, como comentaba Natán, todas estas disrupciones tecnológicas pues nos vienen a cambiar y a hacernos pensar de una manera totalmente diferente, ¿no? Cosas que antes eran inimaginables y que pues nos están alcanzando, ¿no? Cuando habíamos pensado que un camión se iba a manejar solo o que podíamos tener un segundo, este tipo de robots con el cual los trabajadores puedan levantar cientos de kilogramos que no hubiera sido, vamos, que en la normalidad jamás hubiéramos pensado en algo así, ¿no? Impresiones en 3D, que cada vez toma más relevancia y los campos de aplicación cada vez son mayores, al grado de poder imprimir incluso objetos. En el sector salud también está siendo muy utilizado toda esta parte de la impresión en 3D. Impresión de casas, digo, hay ejemplos impresionantes en donde de verdad uno no lo puede entender cómo se pueden imprimir casas con distintas características de materiales y hay ejemplos como ¿no? Impresión de carreteras incluso. Todo el tema de blockchain, información, lo hablábamos hace un momento. Criptomonedas, ya el valor de las cosas, el trading, todo el tema, el valor de las cosas, de las monedas cambia y entonces todo se empieza también a ser virtual y a hablar de bitcoins y hablar de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto, pues, al final nos hace, lo que comentaba Natán al principio, pensar en disrupción, en modelos tecnológicos y en innovación que tenemos que absorber eventualmente sí o sí y porque nos va a alcanzar la transformación digital. Temas de realidad virtual y todas las aplicaciones que esto puede tener, el ser capaz de sentir y de vivir una realidad que no, vamos, de la que no estamos presentes, una, como dice el nombre, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, en donde es tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad, ¿no? El típico ejemplo de ir a una tienda y ver, no sé, la sala y puedes ver un mueble y ver cómo se ve dentro de tu casa y eso lo podemos extrapolar a dimensiones en un sinfín de aplicaciones todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, todo esto que veníamos hablando con, por ejemplo, en diseño o arquitectura, cada quien viéndolo de un punto distinto y todos están viendo la misma maqueta o el mismo diseño sin estar necesariamente en el mismo lugar. Bueno, tal cual, ahorita estamos nosotros un pasito antes que esto, ¿no? Pero antes, pues todas estas reuniones eran físicamente, hoy las tenemos por videoconferencia y seguramente mañana las tendremos por teleconferencia, en donde nos vamos a estar viendo hologramas de nosotros mismos sin tener que estar necesariamente en el mismo lugar. Temas de nanotecnología, y en fin, el campo de aplicaciones en cuanto a la disrupción tecnológica es inminente, ¿no? Entonces, como mencionábamos al principio, la construcción. ¿Qué pasa en la construcción? ¿Cómo aplicar toda esta tecnología que acabamos de ver, todo el desarrollo tecnológico que se está generando, más aterrizado o más aplicado en nuestra industria, sí, más enfocado al tema de la construcción? Entonces, esto va a cambiar el futuro de la energía.
todo este tipo de información que necesariamente cuando Jack, si pensamos en quieres, energía, cuando pensamos en agua. Sí, adelante, adelante. si quieres te apoyo con esta parte. Dale, De dale, dale. hecho, Sí, a ver, voy a poner también mi cámara aquí. sí, sí, De dale. hecho, y si quieres, regrésate unos slides hasta la parte de... Hasta ahí. De hecho, todo lo que veíamos anteriormente de las disrupciones tecnológicas que han sucedido en el mundo, estábamos mostrando algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de impresión 3D, donde se están imprimiendo hasta órganos de personas. Lo que ahorita queremos es en la construcción implementar ese tipo de herramientas y ya existen en el mundo. Ahorita la gran pregunta que tenemos es cómo hacer la realidad aquí en México, aquí en nosotros, y no verlas como algo que es muy futurista. O sea, suena como futurista, pero realmente nosotros o sea, tenemos que pensar de la forma cómo implementarla. Y es justo lo que decía Nathan al principio. Cuando hablamos de invertir en ideas o en un fondo de riesgo, es hacia este tipo de cosas, invertir en la innovación, invertir en el futuro, porque justamente ahí es donde vamos a tener el crecimiento. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos mostrando ahorita, el caso de la energía, que ya estamos haciendo una transición desde la energía fósil, ¿no? Petróleo, carbónitos, hidrocarburos en general, hacia energías renovables. Ese es el futuro, hacia lo que vamos a empezar a movernos. Y obviamente tiene también un impacto en temas de construcción, no solamente desde el punto de vista de la construcción de la infraestructura de la energía, sino también lo que eso implica para la vida de las personas. Hemos visto que el crecimiento del consumo de energía ha subido casi 50% en 20 años. Y eso va a seguir creciendo, o sea, porque somos más personas en el mundo y pues es una realidad. Entonces, hay que saber hacia dónde vamos a apuntarle en cuanto a esta generación de energía. Por favor, el siguiente slide. De hecho, o sea, haciendo como una retrospectiva, sabemos que hemos consumido las reservas que se crearon durante 500 millones de años, las consumimos solo en 500 años. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Necesitamos reducir un 99.9999% de combustible fósil para poder pues tener un balance. Eso significa, en otras palabras, que no podemos o sea, tenemos que cambiar esta mentalidad de seguir consumiendo combustibles fósiles. Siguiente. Y de hecho lo que sigue es, ya hemos hablado de Hola, de energías limpias. Hola, Nathan. una disculpa, aquí estas cosas suceden cuando uno menos quisiera y no regresa el internet. Aquí se fue por completo la señal, pero bueno, un poquito más adelante intentaré conectarme nuevamente con la computadora y mientras tanto desde aquí. Bueno, supongo hablaba Nacho de la Sí. transformación que viene también en cuestión de energía. Adelante, Nacho. Sí, de hecho lo que veíamos era eso, y solo como para ya empezarte a dar la palabra, que justamente estamos en el momento donde ya tenemos que cambiar esa mentalidad de utilizar combustibles fósiles para pensar en la energía renovable, que todos vamos a estar interconectados, y este es uno de los ejemplos. Ahí, Nathan, te doy la palabra para que expliques este slide. Sí, bueno, eventualmente existen estos proyectos considerados en donde pues la energía del sol posiblemente va a ser dirigida hacia estos dispositivos para convertir a microondas y redirigir esa energía hacia ciertas áreas específicas en la Tierra y poder ocupar esa energía con muchísima mayor eficiencia, ¿no?
Bueno, futuro del agua. Un gran tema específicamente para la Ciudad de México, ¿no? Para nosotros. Y bueno, con eso terminamos un poco las tendencias transformadoras en cuestión de energía, de innovación y tecnología, ¿no? Y vamos ahora a la solución de LocusView. Y un segundo, pareciera que me voy a poder conectar. Un segundo, por favor. No, sigue tomando mucho tiempo en la... Ya se está conectando. Sí, gracias. Ahí me escuchan. Sí, adelante, quizás un poquito más fuerte nada más. Sí, perfecto. Muy bien, entonces... Adelante, Nacho. Jack, please. Yo comparto mi pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, el reto que tenemos hacia los próximos 10, 12 años es inmenso en lo que tenemos que construir en el país, tanto en redes eléctricas, redes de gas natural y de telecomunicaciones. Crecimientos de 20, 30, 50 y 100%, pues es lo que dicen algunas de las proyecciones que requiere el país, ¿no? Entonces, derivado de ello, pues es que el sector, de hecho, en países inclusive antes que México, hizo como externó esta necesidad de contar con una tecnología e innovación que fuera muy práctica para afrontar este reto de crecimiento en infraestructura, en telecomunicaciones, electricidad y gas, ¿no? Entonces, como nace esta tecnología, es que el Instituto de Gas, de Tecnología en Gas de Estados Unidos, que está en Chicago, se le acerca a la industria y le dice, oye, necesitamos una solución porque en Estados Unidos tenían un reto inmenso para crecer las infraestructuras y no nada más para eso, para reemplazar muchas de las que ya tenían decenas de años instaladas, ¿no? Entonces, GTI busca una empresa israelí que ya tenía avances importantes en ese sentido y desarrollan esta solución muy práctica, y a veces la innovación la vemos un poco lejana a nosotros y el gran reto es traerla de manera muy tangible y cercana para que sea para que realmente nos resuelva un problema. Entonces, esta solución fue desarrollada alrededor del personal de campo y se ataca lo que llamamos un pain point, una necesidad muy, muy específica. Y bueno, utiliza la experiencia y las mejores prácticas de este tipo de empresas en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Lo que buscaban estas empresas en Estados Unidos eran tres cosas. Primero, mucha mayor eficiencia operativa. Segundo, disminución de riesgos, que de hecho hace aproximadamente 10 años hubo algunos eventos, accidentes catastróficos en Estados Unidos.
porque en algunos trabajos en la calle pegaron a tuberías de gas y generaron desastres, ¿no? Unas explosiones tremendas. Y tercero, el tema de eficiencia financiera, ¿no? Porque el cierre de estos proyectos normalmente toma muchos meses y el hecho de poder hacerlo de manera más rápida disminuye tremendamente el time to market, o sea, y tu revenue para poder monetizar con estos activos, y eso tiene eficiencias muy, muy importantes para el sector desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que desarrolló LocusView, y la intención, ahorita vamos a tocar un poco más los conceptos e insisto, cómo un tema tecnológico y de innovación puede traer beneficios muy, muy importantes al desarrollo de infraestructura y temas de construcción, ¿no? Entonces, la solución es lo que llamamos un end-to-end solution, o sea, desde la parte de diseño hasta cierre de proyectos y cargado al GIS, que es los sistemas de geolocalización de este tipo de infraestructuras que normalmente, bueno, inclusive se cargan esos GIS muchas veces a las redes de las infraestructuras de las propias ciudades, municipios, delegaciones, etcétera. Y todo este proceso es sin papel, ¿sí? Esta solución construye los planos as-built, los crea de manera automatizada, sin que nadie tenga que dibujar una sola línea, y va capturando todos los datos de la construcción en tiempo real, y la gente que está en escritorio puede visualizar todo lo que se está haciendo, el nivel de avance, la calidad de la construcción, cuando la trinchera está abierta. Porque este tipo de cosas, cuando se comete un error, y además ese error se comete de manera sistemática, pues a veces ya taparon la calle y hay que regresar a abrir para corregir eso. Lo que les platicaba sobre de dónde nace esta solución, y hoy LocusView tiene presencia en India, Australia, Israel, en UK, Estados Unidos, México, y muy pronto vamos a llevar esta solución también a Brasil. Un crecimiento continuo de aproximadamente 90% año con año. Hoy tenemos más de 3,000 cuadrillas de campo operando con esta tecnología, y esto lo que dice también es que la solución ha sido aceptada por el usuario final, que es el usuario de campo, ¿no? Invertimos a nivel global, esto es un dato, a mí me parece que vale la pena resaltar, más del 20% de los ingresos de la empresa a nivel global en investigación y desarrollo, para seguir mejorando la solución que tenemos y ampliar el beneficio para nuestros clientes y los sectores que ya hemos comentado. Entonces, si tuviéramos que resumir en una lámina, ¿qué hace esta tecnología? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué problema resuelve? Bueno, creo que estamos muy acostumbrados a ver este tipo de croquis, ¿sí? Cuando pues los dibujan muchas veces las cuadrillas de campo y que los pasan a los reportes y a los formatos de las empresas que construyen estas infraestructuras, y eventualmente eso pasa por unos procesos, validaciones, firmas, peritajes, etcétera. Después se dibujan y, bueno, lo que hace nuestra tecnología es pasar estos croquis a dibujos de este estilo con un GPS de alta precisión y que tiene inclusive 2 inches de precisión de dónde está ubicado el tubo, y todo ese proceso que a veces toma meses, nosotros lo hacemos en 24 horas. Estos son algunos, bueno, de los clientes, simplemente para dejar claro la robustez y el problema que solucionamos para este tipo de empresas, ¿no? Algunas de estas pues son, tienen presencia a nivel mundial y bueno, más de la mitad de los
de las 20 empresas de energía más importantes de Estados Unidos son nuestros clientes. Entonces, la filosofía, pues, de inicio es reducir toda esta brecha entre diseño, construcción, el dibujo de los planos as-built y toda la parte de GIS, que es esta parte de geolocalización. Entonces, es un flujo de trabajo, llamamos de construcción digital, y ahora va a quedar un poco más claro por qué llamamos construcción digital. Y todo esto integrado para simplificar todas las operaciones durante la construcción. Está enfocado en el usuario de campo. Insisto, muchas veces tenemos tecnología e innovación súper potente, y el gran reto es cómo eso lo trasladamos a una implementación real, que la gente pueda cambiar la mentalidad, que pueda adoptar la tecnología y como este cambio cultural, ¿no?, dentro de las empresas. Entonces, esto es algo que realmente facilita la vida de las cuadrillas de campo. Y bueno, compartiendo las mejores prácticas de la industria y muy configurable para satisfacer las necesidades de cada una de las empresas, ¿no? Este es tal vez uno de los conceptos más importantes de la presentación, es el concepto del gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Bueno, cada día es más importante tener pues estos datos, como se dice, ¿no? Los datos hoy representan valor y riqueza, ¿no? Porque toda la planeación estratégica y muchas decisiones de inversión, pues se requieren datos muy precisos, y en la medida en que tengamos más cantidad de datos y de mejor calidad, es que podamos tomar mejores decisiones hacia el futuro. Entonces, el concepto del gemelo digital es muy importante porque lo que hace la tecnología, y yo pienso que esto también es algo que va a suceder en otros tipos de infraestructuras, es que lo que se va construyendo de manera física, la tecnología lo va construyendo de manera digital con un gemelo. Y este gemelo tiene todos los datos de la infraestructura física. Entonces, sabe exactamente cuál es el material que está instalado, sabe cómo fueron las pruebas de presión o de otro tipo que se hicieron en ese tramo, sabe quién hizo ese trabajo, conoce el tiempo real en el que se hizo y digamos, eso es lo que puede visualizar la empresa. Y además sabe la ubicación precisa de cada una de las piezas con 2 inches de precisión. Entonces, imagínense que en la medida que se está construyendo, pues esta infraestructura de manera física, pues es que se va construyendo lo que llamamos este gemelo digital, con todos esos datos y los mapas de alta precisión. Pero además podemos asegurar la calidad de la construcción en tiempo real, verificar la trazabilidad de los materiales. Nosotros, inclusive hay funcionalidades que permiten simplemente escanear el código de barras del material y con eso saber en dónde fue fabricado, cuál es el lote de fabricación, el fabricante y todos los datos, y de manera inmediata eso corroborarlo con las especificaciones del proyecto. Validación y verificación del diseño. Hay empresas, lo que llamamos estas, las utility companies, hay algunas de ellas que tienen decenas o inclusive centenas de contratistas, ¿sí?, que tienen 80, 100, 150 contratistas distintos. Entonces, la pregunta es, imagínense qué valor tiene estandarizar todos esos procedimientos y poder verificar el trabajo de todos estos contratistas en tiempo real. Y además, todo esto se archiva y almacena en la nube, y hay una reducción de costos importantísima, de a veces más del 70% para el cierre del proyecto y para hacer estos planos as-built. Entonces, imagínense empresas que desde que terminan de construir, a veces para poder monetizar
con esos tramos de infraestructura tardan meses y pues con esto se reducen esos tiempos de manera muy significativa. Y la reducción de costos. Hay inclusive algunos contratistas o tareas que ya no se tienen que hacer a tecnología. Lo que hablábamos en relación a menor tiempo para generar ingresos, pero además en cuestión financiera, el conocer en tiempo real el avance. Hay un caso muy claro de Atmos Energy, la empresa de gas más importante de Estados Unidos, con millones de clientes, y que un día levantó el teléfono y dijo, I want to know where is my money. O sea, quiero saber en tiempo real dónde está mi dinero. Atmos invierte más de $1,000 millones al año en la construcción de nueva infraestructura. Entonces, imagínense desde el punto de vista de planeación financiero y análisis lo que significa conocer que en estos 5 minutos colocaron un tubo o un codo y conocer en tiempo real el avance de los proyectos, además de ir verificando la calidad de los mismos. Reducción de riesgos, ¿sí? Hay por distintos motivos, pero desde la validación de la calidad y las pruebas, hasta, por ejemplo, bueno, la ubicación. Desgraciadamente, algunos de los accidentes que han ocurrido con este tipo de infraestructuras es que no saben exactamente dónde está la línea y a la hora de perforar la calle pueden, o en zonas rurales pueden generar algún accidente, ¿no? Y bueno, con las mejores prácticas de la industria. Entonces, pues este es un poco el flujo general de cómo corren los proyectos desde diseño y, por ejemplo, la verificación de las rutas de diseño, toda la parte de explosiones de materiales, estandarizar todos los procedimientos, órdenes de trabajo, lo que hablábamos de que pues el usuario va con esta tecnología, va capturando los datos en tiempo real, ¿sí? Y todo eso se va verificando en oficina con, con las validaciones que cada una de las empresas necesita, ¿no? Y de acuerdo a sus procedimientos. Toda la parte de cierre de proyectos con todos los reportes, formatos, as-built, etc. Es una plataforma que, como decíamos, captura de manera digital toda la información de la construcción en el momento para poder crear los planos as-built con alta calidad. Y hay una aplicación móvil que es con la que se capturan los datos en campo, y hay una aplicación para gabinete y la visualización web para conocer el estatus del proyecto y toda su información. Digo, nada más a modo de también de ejemplificar un poco qué es lo que compone la tecnología, pues el hardware, que es realmente lo que ocupa la cuadrilla de campo, incluyendo, por ejemplo, un pole que tiene alta precisión en GPS, y bueno, también en la parte de software. Y bueno, aquí se puede visualizar el concepto del gemelo digital. Ahora lo vamos a ver un poco con mayor profundidad, ¿no? Bueno, generamos formularios inteligentes, como decía, la trazabilidad de los materiales, el GPS, la creación automatizada de as-builts. O sea, como sabemos exactamente cada una de las piezas en dónde está, pues entonces eso se traslada de manera automática a todos los dibujos. Internet de las cosas. Esta es una caja para unirse con los sensores para pruebas de presión. Alertas y validaciones en tiempo real. Como les decía, la gente que está en la oficina puede visualizar todo lo que está ocurriendo en campo en tiempo real. Podemos saber quién está haciendo los trabajos y que tenga las calificaciones adecuadas, ¿no? Entonces, en oficina, pues esto es lo que hace la gente de gabinete. Va validando, tiene ciertos tableros, reportes, exporta e integra toda la información a sus sistemas
digamos, toda la plataforma es muy abierta para integrarse con cualquier ERP o lo que sea necesario y se autoconfigura de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Lo que hablábamos de la creación del gemelo digital, en donde, bueno, aquí se ve, por ejemplo, digamos, esto es literalmente el gemelo digital, ¿no? Cada uno de estos circulitos agrupa todos los datos de cada una de esas piezas. Todos los datos, los materiales, las pruebas, quién hizo el trabajo, la ubicación, etc. Aquí, bueno, voy a dejar nada más algunos segundos de este video, simplemente como buscando ejemplificar qué tan importante es que este tipo de tecnologías sean muy amigables, muy claras y muy fácil para el usuario final, ¿no? Entonces, en lugar de que a veces, pues ustedes saben, hay cantidades de hojas, papeles que se tienen que estar trasladando de un lugar al otro para firmas, para validaciones, peritos y bueno, toda esta solución, como decía, end-to-end, pues resuelve muchísimos de los problemas de manera mucho más simple, ahorrando muchísimo trabajo y muchísimo tiempo, ¿no? Pues aquí deja ver un poco cómo opera la aplicación de campo. Ahí es, digamos, el operario simplemente con eso dijo, voy a instalar un material con estas características, de estas dimensiones, ¿sí? Etcétera. Y bueno, más adelante elige qué tipo de prueba va a ser, que si es alta presión, baja presión, ¿sí? Entonces, bueno, me voy un poquito más rápido y ahí el sistema ya, digamos, ya trazó ese trabajo, ¿no? Ya construyó este famoso gemelo digital, ¿no? Y con eso, bueno, del otro lado en gabinete, pues se está visualizando todo ese trabajo que se está haciendo en tiempo real. Entonces, literalmente es el software, es un demo que hicimos y simplemente con la intención de todo esto que venimos hablando de funcionalidades y de algunas herramientas, pues que lo pudieran ver y tangibilizar, ¿no? Todos estos reportes que por ahí se muestran, también se generan todos en automático, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, todo eso son cosas que se predeterminan de acuerdo a las necesidades de la empresa y todos esos reportes y planos se crean de manera automática. Lo que decíamos, todos los reportes de cierre. Y bueno, platicábamos de algunos casos de éxito. Atmos Energy es uno de nuestros clientes más importantes, tiene 3 millones de usuarios en 8 estados y hoy todas sus cuadrillas trabajan con y todos sus contratistas trabajan con esta tecnología. Ellos reconocen, pues, insisto, los beneficios que esto brinda para su empresa desde el punto de vista operativo, pero debo decir también desde el punto de vista estratégico. El crecimiento de este tipo de infraestructuras es muy importante hacia el futuro y el contar con esta información digitalizada desde la construcción y garantizar la calidad, ellos lo identifican como un valor indispensable. Muchas de estas empresas, tal vez el valor más importante que tienen es por las infraestructuras que tienen enterradas o en líneas aéreas. Entonces, el contar con todos esos datos y garantizando la calidad, pues es un tema muy, muy relevante para cuidar sus activos. Aquí algunos de los resultados y cosas muy concretas que vimos con Atmos y muy ligado a los 3 temas que hablábamos al inicio de
este capítulo, ¿no? La eficiencia operativa, disminución de riesgos y eficiencia financiera. El caso PG&E, que de hecho PG&E utilizó esta tecnología para Paradise City. Paradise City, si no me equivoco, es la ciudad que tuvo incendios muy, muy importantes hace 2 o 3 años y prácticamente se reconstruyeron todas las infraestructuras de la ciudad y esta tecnología se utilizó para ello. Algunos otros más, Black Hills, Iberdrola, ¿sí? Y algunos, pues realmente, finalmente, validaciones de algunos de nuestros clientes. Entonces, bueno, también abriendo un poco más la conversación y nuevamente disculpándome aquí por los temas de conexión que sufrimos en el Inter, pues más bien pasamos, si gustan, a algunos comentarios o preguntas. De hecho, Nathan, hay un par de preguntas en el chat, si las quieres contestar o las contestas. Ok, sí, un segundito. Nathan, a ver, Carlos es el que nos ayuda con las preguntas. Okay. Yo puse una que la contestaste después, que fue la cuestión de cómo hacen la captura, ¿no? De la información para el gemelo digital, pero lo que entiendo es que es a través de la aplicación móvil, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que se captan en automático. Voy a poner un ejemplo. A la hora de construir toda la plataforma tecnológica, nosotros sabíamos cuáles eran las maquinarias para hacer las uniones de los tubos, ya sean de soldaduras o de tuberías plásticas para hacer las termofusiones. Y hicimos un recorrido muy importante con los principales fabricantes. Todas las máquinas que tienen tal vez 10 años de su fabricación se conectan y que tienen salida de USB, se conectan directamente a la tablet. Entonces, la tablet sabe exactamente cuál es la unión que se está haciendo y sabe la temperatura con la que se hizo la unión, el voltaje, el tiempo que se mantuvo la conexión de ese tubo. Entonces, hay cosas que sí se captan de manera automática. Por ejemplo, las herramientas que están en campo, hay una pistola o con la propia cámara, ya sea del smartphone o de la tablet, pues solamente tomando la foto del código de barra sabemos cuál es el material que está siendo instalado. Entonces, hay muchas cosas que las herramientas que tenemos en campo capturan esos datos de manera automática. Hay algunos otros que se capturan de manera manual. Ok. Creo que Carlos no está, entonces si quieren me voy a seguir aquí. Jaime Villalón dice, estoy entendiendo que usan el gemelo digital para tener un archivo de lo que es. Mi pregunta, ¿podrían hacerlo al revés? O sea, primero hacer el proyecto y al ir haciéndolo checar lo que se hace y comparar con lo proyectado. No sé si... Sí, de hecho, y nada más espero haber entendido bien la pregunta y si no, abrimos el micrófono. Sí, lo que permite la herramienta de inicio también es validar contra lo proyectado originalmente. Entonces, el gemelo digital se va construyendo en la medida que avanza la obra. ¿Sí? En la medida que avanza la obra y se van se van instalando los materiales, haciendo las pruebas, etcétera, pues es en la medida que un propio gemelo digital se va construyendo con todas las trayectorias, piezas, etcétera. Pero eso sí, la herramienta permite hacer la comparativa, por ejemplo, contra las explosiones de insumos originales, contra la trayectoria original, ¿sí? O sea, sí hay temas de diseño que pueden ser comparadas en el camino contra el diseño e identificar esas diferencias también. Ok. También Jaime Villalón dice, estoy entendiendo que usan el gemelo digital como bitácora. Más que como bitácora, como trabajo terminado. O sea, claramente el gemelo digital pues captura todos los cambios que se hacen
en el camino, ¿no? Entonces eso, pues, digamos, bitácora en el sentido de que va capturando todos esos cambios, sí, definitivamente sí. Pero podemos sacarle mucho más provecho que ello. Claro. De hecho, desde el punto de vista, sí quisiera hacer énfasis en los beneficios del gemelo digital desde el punto de vista estratégico. O sea, estas empresas tienen que crecer inmensamente para satisfacer las necesidades de acuerdo a la condición de cada uno de los países. Pero todas estas decisiones de inversión y el cuidado de sus activos, pues el contar con estos gemelos digitales sí es muy, muy estratégico, ¿no? O sea, para lo que eventualmente hablamos también, inclusive de temas eléctricos, interconexiones, redes, estos smart grids, en donde podamos, o sea, es indispensable de entrada tener con esas infraestructuras, tener esas infraestructuras construidas desde el punto de vista digital para poder operar una serie de proyectos y evolución hacia el futuro, ¿no? Bueno, como preguntas son todas, pero aquí tengo a varios expertos en energía y en varios aspectos de infraestructura que quizás quisieran hacer algún comentario. Gerardo, no sé si estás por ahí. Andrés, si alguien quiere hacer algún comentario. No hay comentarios. Sí, yo A ver, Andrés, sí. Le quería preguntar a Natán, ¿qué sucede cuando empiezan a construir una tubería y se encuentran con un obstáculo subterráneo? ¿Cómo lo resuelven? Bueno, la tecnología, digo, hay soluciones de campo que las cuadrillas de campo no pueden resolver. Sí, tienen, que se enfrentan con algunas dificultades. O sea, digamos, nosotros no resolvemos el problema de cómo libran el obstáculo. Lo que hacemos es mapear lo que finalmente es la solución, ¿no? Y cómo ellos hayan resuelto, rodeado, pasado por abajo o lo que sea. Sí tenemos algunas herramientas especiales para ubicar profundidad de las tuberías, en caso de que tengan que pasar por debajo de un río o que tengan que pasar por zonas donde no hay señal, etcétera, o puentes, digamos, ese tipo de cosas sí las consideramos. Y la intención, pues, es que mapeemos exactamente cómo quedó la infraestructura terminada. Ok, muy bien. Ok, Sergio Forte nos dice, quisiera saber si esta tecnología se puede aplicar a los MIG, programas de mejora integral de la gestión de agua. Pues sí, por supuesto. Sí, esta tecnología sí se pudiera aplicar para tuberías de agua igualmente. O sea, cualquier tema de infraestructura lineal. Donde no nos metemos mucho es cuando tenemos, digamos, edificaciones o ese tipo de cosas. No está diseñada para eso la tecnología, pero este tipo de proyectos en donde corren kilómetros de tuberías, ya sea subterráneas o aéreas, funciona perfectamente la tecnología. Ok, el objetivo entonces, según entiendo, es pues tener el as-built, ¿no? O sea, documentar el as-built. Ese sería un poco el foco de esta tecnología, ¿no? Creación del as-built, eficiencias en el proceso, disminución de riesgos y la captura de los datos durante la construcción y la validación de todo ese proceso en tiempo real para garantizar calidad. Pero a ver, déjame entenderlo bien. La aplicación móvil tendría precargado de alguna manera el proyecto de tal forma que el operario en campo pues, escogiera ahí las piezas que está viendo o cómo. De hecho, normalmente lo que hacemos es cargar un catálogo de materiales de acuerdo a las especificaciones y si algo no cumple con eso, inmediatamente la persona que está en gabinete detecta que el material que está siendo instalado no cumple con la especificación del proyecto, ¿sí? Y también se le puede cargar
ciertos temas de trayectorias a las cuadrillas de campo, ¿no? Para cumplir específicamente con ello. Entonces, o sea, si un material que está siendo instalado no cumple con la especificación del proyecto, inmediatamente la persona que está en gabinete le genera un semáforo, o sea, una alerta. Muy bien. ¿Qué más por ahí? Pues parece que estamos Mauricio, sí, adelante. sí me gustaría algún comentario de Nathan sobre cómo es este desarrollo tecnológico en Israel para la construcción. Hemos estado en este comité viendo la posibilidad de cómo acelerar esos procesos en México y creo que pues el conocimiento que Nathan pueda tener sobre el tema sea importante para nosotros. Muy bien, buena pregunta. Sí, mira, me gustaría dar un poquito de contexto para esa pregunta que de hecho es muy interesante. Voy a tratar de irme un poco para atrás. Israel es un país que tiene 70 años de su existencia, aproximadamente, un poquito más, y pues no tiene recursos naturales como para exportar, no tiene un mercado interno muy pequeño, ¿sí? Y realmente, pues, la alternativa en desarrollo de la economía interna de Israel fue el desarrollo de tecnología. Y por eso es que se le llama la Startup Nation. Y tal vez es un boom que tiene algo así como 15 o 20 años, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo Israel? Realmente la construcción de un ecosistema de innovación. Para que la innovación florezca, necesitan muchas piezas estar alineadas. Entonces hay temas relacionados, o sea, digamos, la pieza de sector público, de capital, de academia. En ese caso, el tema de la formación y el desarrollo del ejército es muy importante y toma un papel trascendental, porque pues tienen que desarrollar, digamos, soluciones creativas a problemas y son jóvenes que están frente a algunos retos muy importantes durante su servicio militar, ¿no? Pero además hay temas de políticas públicas ligadas a eso. Cualquier desarrollo tecnológico que hace un soldado durante su servicio, eventualmente lo puede llevar al sector privado, cuidando todos los temas de confidencialidad, etc. Entonces, menciono estas cosas porque realmente para que la innovación florezca, sí necesitan estar en su lugar muchas piezas, ¿sí? Y eso es lo que logró hacer Israel y por un tema de necesidad de desarrollar su economía. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Hoy Israel tiene algo así como 8,000 startups, 8,000 empresas, digamos, emprendimientos, que la mayoría son tecnológicos. Eso significa una startup por cada 1,200 habitantes aproximadamente, ¿sí? Israel es un país que tiene algo así como 9 millones de habitantes. Entonces, 1,200 personas por cada startup. Per cápita es el país número 1, ¿sí? En el mundo. Y es top 5. Digamos, Estados Unidos por su volumen es definitivamente el número 1. China, el número 2. Y bueno, ahí dependiendo de algunos rankings, Israel, algunos países nórdicos, Inglaterra, ¿sí? Dependiendo, digamos, son algunos otros polos de desarrollo tecnológico. Entonces, dado ello, bueno, Israel ha tenido, el año pasado, para una referencia, se invirtieron 8.3 billones de dólares en empresas de tecnología en Israel. Es un ecosistema que viene creciendo exponencialmente y ha tenido exits, o sea, salidas al mercado, que pueden ser salidas públicas, es decir, salidas a bolsa, o ventas privadas a corporativos de los más importantes del mundo, por cientos o miles de millones de dólares, ¿sí? Muchísimos ejemplos. Tal vez el más importante es una empresa que se vendió a Intel
para temas de coches autónomos por 15,000 millones de dólares, pero hay salidas por 7,000 y por 5,000 y por 3,000 y por 2,000 y muchísimas de cientos de millones, ¿no? Israel, entonces, como decía, la innovación está generando disrupción en todos los sectores y en todas las industrias. A veces cuando nos hablan de tecnología nos imaginamos nuestro teléfono o la computadora o la nube en donde guardamos nuestros datos. Pero la tecnología está generando disrupción a temas de salud, de agricultura, tecnología de alimentos, ciberseguridad, coches autónomos, movilidad, energía, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente todos los sectores están siendo transformados. ¿Qué está haciendo Israel específicamente en la construcción? Nosotros tenemos mucho contacto con la Cámara de Construcción y Tecnología en Israel, que se llama CONTEC. Ahora me acuerdo del nombre del quien preside la Cámara de allá, y realmente tienen mapeadas pues a todas las startups del ecosistema. Hay cosas muy interesantes en, por ejemplo, desarrollo de materiales, plataformas y software para temas de management hacia la construcción, temas de drones, por ejemplo, me tocó ver una empresa que ya hace todo el tema topográfico para carreteras, etcétera, con drones que levantan las estacas y las ponen en su lugar. Me tocó ver empresas que pueden hacer supervisión de obra, ¿sí? Entonces, con una cámara 360 o más bien 180, simplemente toma uno la foto, digamos, de una recámara que está en construcción y lo compara eso contra el plano original y mide avance y además identifica desviaciones. Desviaciones, por ejemplo, me refiero a que si el contacto lo pusieron 10 centímetros abajo o arriba, si compara esa foto contra el Revit o contra cualquier diseño. Entonces, si bien construcción hasta la fecha no es el sector número 1 de desarrollo tecnológico en Israel, porque debo decir que hay otros sectores en Israel mucho más avanzados, como el tema de agricultura, como el tema de ciberseguridad. Hoy el tema de coches autónomos es impresionante, inteligencia artificial. Construcción, ahí viene y van a pasar cosas muy, muy interesantes en Israel, ligados específicamente al sector de la construcción de infraestructura. Hay una pregunta de dos preguntas de José Luis Sandoval Bojorquez que voy a resumir en una que dice: para las instalaciones existentes, tanto aéreas como subterráneas, ¿el sistema se conecta a algún escáner de nube de puntos o de sonido ultrasónico para lo que es subterráneo? No como tal el día de hoy. Es uno de los temas que seguramente en los próximos años estaremos desarrollando. Nos los han pedido mucho. Hoy sí funciona la tecnología para mapear infraestructuras actuales, pero digamos de manera tradicional. ¿Qué significa de manera tradicional? Con el pole. Entonces, con el pole simplemente se coloca el pole, se da clic, y en ese momento va ubicando toda la infraestructura, ¿no? Bueno, y hay algunas herramientas, como bien saben, para ubicar algunas cosas que pueden estar subterráneas, pero no como tal de ya pasar ondas o cosas así para mapear todo desde la nube. A la fecha no lo tenemos. Okay. Jaime Villalón dice, cuando dices disminución de riesgos, por favor, exactamente a qué te refieres. Por cierto, que la semana que entra vamos a tener toda una conferencia de riesgos y va a ser muy interesante, pero adelante, Nata. Me refiero a dos cosas principalmente. Voy a empezar con la menor. La menor es garantizar que, por ejemplo, en infraestructura de gas, todas las uniones estén hechas con todo lo especificado por la norma. Eso tiene algunos componentes de tiempos, temperaturas, voltajes, etcétera, pero tiene también componentes de que el certificado del operario, quién hizo esa unión y garantizar que esté bien hecha, ¿sí? Pero
La más importante es lo relacionado a la ubicación de las infraestructuras. Hace poco tuvimos una plática con una empresa de telecomunicaciones y que decía, oye, es que a mí, decía el gerente de mantenimiento, a mí cuando me reportan un corte, pues lo primero que tengo que ir a hacer es irme a la calle, pues a ubicar el cable, a ver en dónde está el cable. Ya que ubiqué el cable, bueno, me pongo a buscar el corte. Qué importante es saber en dónde está exactamente el tubo, el cable, la infraestructura, con 2 inches de precisión, para que a la hora de hacer los trabajos no dañemos infraestructuras que pudieran ocasionar accidentes muy graves y catastróficos. Entonces, los riesgos me refiero especialmente al tema de hacer un trabajo en la calle, pegarle a un tubo, a un cable equivocado y generar un accidente catastrófico. Muy bien. Octavio Liga dice, ¿cómo han mejorado el tema de la transferencia tecnológica entre los centros de investigación y la IP? Me refiero, yo me imagino que estás hablando de Israel, ¿verdad, Octavio? Sí, es correcto. Okay. Bueno, bajo diferentes esquemas. En Israel, la academia está sumamente ligada al sector privado. Nosotros, cuando llevamos a nuestros inversionistas una vez al año a Israel, normalmente los llevamos, siempre hay una visita a la academia, llámese Instituto Weizmann, Universidad de Tel Aviv, etc. Estas universidades tienen sus propias aceleradoras, tienen sus propios programas para llevar a las empresas al sector privado y hacia el venture capital, tienen sus propios fondos de venture capital. Voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que se llama, ligada al sector de salud, Alpha Tau. Alpha es una tecnología para deshacer tumores de cáncer. Y lo hace radiación en lugar de con partículas beta y gamma, lo hace con partículas alfa. ¿Cuál es la ventaja? Que las partículas alfa generan mucho menos radiación y daño al cuerpo que las beta y las gamma. Y Tau, Alpha Tau, Tau es de Tel Aviv University. Entonces es una empresa que toda la parte científica nació en la Universidad de Tel Aviv y con estos programas de incubación y aceleración logran pasar eso hacia equipos y management. No es lo mismo, a veces no son los mismos skills, las mismas habilidades, las habilidades científicas que las habilidades de emprendimiento y para llevar un proyecto al éxito desde el punto de vista de negocios. Entonces, para armar los equipos, fondear los proyectos en sus etapas tempranas y posteriormente mandarlas al mundo de venture capital a que el mercado pague por ellas. Entonces, tienen esquemas muy claros para hacer esa transferencia, diría, todas las universidades más importantes de Israel, como es el Weizmann o la Universidad de Tel Aviv o la Universidad de Jerusalén o el Technion, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay esquemas, es decir, es algo que ocurre todos los días y ocurre de manera muy natural. Gracias. Luciano Fernández, supongo que las empresas invierten en la investigación de las universidades. ¿Es esto correcto? ¿O el recurso viene del Estado? Normalmente, hasta donde yo lo entiendo, es que muchas veces los recursos vienen de las propias universidades. Las universidades han desarrollado una cantidad de patentes y tienen es decir, han acumulado, o sea, han tenido éxitos en el pasado de proyectos de investigación con los que capitalizan de manera muy importante y eso mismo lo ocupan para fondear su investigación y sus proyectos futuros. Entonces, seguramente, a ver, sí quiero decir que hay proyectos y muy importantes de apoyo económico del Estado y a veces en combinación con algunos otros países, etcétera, etcétera. Sí hay fondeo público muy, muy importante para tecnología y para emprendimiento, pero específicamente las universidades, hasta donde yo tengo entendido, me podría equivocar, pero hasta donde yo tengo entendido, han acumulado recursos
de manera muy importante por la cantidad de patentes y proyectos exitosos que han desarrollado en el pasado. Ok, como ingeniero civil y como experto en finanzas y exfuncionario de Fonadín, por cierto, platícanos un poquito del fondo, ¿no? Del fondo de inversión, porque es un tema que rara vez tocamos en la ingeniería civil y yo creo que en la medida en que se desarrolla tecnología y se pueden llegar a patentar cosas, pues empieza a haber apetito, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de fondo es? Etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, aprovechando la pregunta y no tratando de no tomar más de unos 3 minutos en responderla, creo que pudiera ser muy ejemplificativo un par de láminas. Esta es nuestra boutique de innovación y se llama LEAP. LEAP porque es Leapfrog Innovation Powerhouse. Lo que buscamos es acercar a México y Latinoamérica al mundo de innovación. ¿Sí? Hay países que están años luz adelante de nosotros en cuestiones de innovación y tecnología y buscamos de pasos acelerados y por eso el Leapfrog, acercar esa tecnología a México y Latinoamérica. Esto es lo que hacemos en LEAP, que es lo que hablaba al principio. El brazo de inversión, el brazo de desarrollo de negocios, que es Business Development, que es con el brazo que migramos las tecnologías a México y Latinoamérica, como es el caso de LocusView, y el brazo de Corporate Innovation, de innovación corporativa. Ahora al final les comparto un par de eventos que vamos a tener de manera virtual muy interesantes en los próximos días en algunos de estos brazos. Pero bueno, ¿por qué invertir en tech y por qué en private tech? Es decir, se puede invertir en tech desde el punto de vista público o desde el punto de vista privado. Y lo que dice la estadística es que en los últimos años la inversión privada en tecnología trae mejores retornos. Nosotros ofrecemos a nuestro inversionista un retorno financiero y un retorno estratégico. Ahora menciono por qué. Nosotros pensamos que cuando se invierte en Venture Capital hay que buscar primero que sea un hub de tecnología, un polo de desarrollo tecnológico, en donde la columna vertebral de estas empresas es tecnología, como lo vimos en el caso de LocusView. Innovación de impacto, que resuelve estos temas de la sociedad, y lo que llamamos un Deal Flow Tier 1, que para no entrar en muchas definiciones, simplemente buscamos empresas que en lugar de que el emprendedor esté corriendo atrás del dinero, el dinero esté corriendo atrás del emprendedor, ¿no? Israel, top 3 en el mundo. Algunos de los datos que les di, 8.3 billion invertidos el año pasado, algunos de sus exits con miles de millones de dólares. Solamente en 2018, las 18 empresas más importantes que hicieron exit suman 21 billones. Eso es algo así como el 60 o 70% de las remesas de México. Ellos lo hicieron con 18 empresas. ¿Sí? Bueno, este es nuestro socio en Israel. Nosotros tenemos un partnership con Our Crowd y es el que nos pasa todo el deal flow inicial que nosotros posteriormente revisamos. Ellos revisan 200 empresas al mes. De esas 200 seleccionan 3 aproximadamente. Súper diversificado. Ya había mencionado la cantidad de sectores que están ocurriendo ahí en el ecosistema israelí. Fíjense, han tenido algo así como 200 empresas invertidas. 37 ya hicieron exit, o sea, 37 ya se vendieron, ya tuvieron su evento de liquidez, ya sea de manera pública o una venta privada y vendiendo a los principales corporativos del mundo como Samsung, Canon, Uber, Continental, etc. Me voy un poquito más rápido. Ya se convierte en un fondo muy importante a nivel mundial, Our Crowd, que es, digamos, nuestro partner en Israel. Algunas instituciones financieras que ya invierten con Our Crowd a nivel mundial. Y muy importante esto, nosotros, además, ¿por qué decía que a nuestro inversionista le ofrecemos retorno financiero y retorno estratégico? La parte de retorno financiero queda claro y el retorno estratégico es porque nosotros les abrimos la posibilidad de interactuar con todos los CEOs y management team de todas las empresas del portafolio de allá. Entonces, quien quiera desarrollar negocio con las empresas de allá, nosotros con mucho gusto, y tenemos casos de éxito, hacemos el vínculo con empresas de allá para que puedan comercializar esas tecnologías o esos servicios, ¿no? Hay cosas brutales, ¿sí? Empresas drones que recogen fruta, ¿sí? Que tienen la capacidad de ver la fruta, a ver si está madura y la recogen. Por ejemplo, temas de BioCatch, es una empresa de fraude para el sector financiero. Voy así muy rápido. Bueno,
Healthcare, nada más por no dejar, ¿no? Esta es una empresa que pasa el cuerpo del paciente a 3D para que el médico pueda practicar la operación antes de hacerla. ¿Sí? Entonces, es un caso real de San Diego. Ya está muy conocido este tipo de cosas, ¿no? O sea, es un gemelo digital del ser humano. Ese es el gemelo digital, pero para hacer la operación, así es. Esa es la operación. Sí. Entonces, bueno, empresas que están curando el Parkinson. Estas son empresas del portafolio de Our Crowd. La empresa más importante que tuvo un éxito en Nasdaq el año pasado se llama Beyond Meat. Hoy es una empresa que vale $9,000 millones, que hace carne que sabe a carne, y la proteína es de chícharo, ¿sí? No tiene ningún origen animal. Bueno, algunas otras empresas impresionantes. Perdón, ¿sí me escuchas? Se escucha un poco de ruido. Se escucha un poco de ruido. ¿Alguien tiene un micrófono abierto por ahí? Bueno, adelante. Parece que ya. Bueno, aquí, por ejemplo, muy pronto te vas a poder tomar una foto a tus pies, te van a llegar tus tenis a tu casa. Esta la compró Nike, se llama Invertex, la empresa. Jump es una empresa del portafolio también de nuestro partner en Israel. Estas bicicletas ya las vemos en México, lo compró Uber. Y nosotros invertimos en Venture Capital. Hay 3 etapas, lo que se llama Early Stage, Growth Stage y Late Stage. Nosotros con este vehículo solo invertimos en Growth y Late. No invertimos nada en etapas tempranas. Es un portafolio de 25 a 30 empresas que tienen que cumplir con estos criterios de inversión. Todo lo que invertimos tiene tracción comercial, o invertimos con sponsors que agregan mucho valor a las startups, ¿sí? Que convierten al mismo valor que nosotros. Un poco más rápido, nuestro due diligence es un fondo que hemos constituido el fondo en Canadá, y de esas 200 empresas que revisa Our Crowd nos manda 3. Nosotros con un comité de inversión, que es el que ven del lado derecho, 7 personas, definimos en cuáles de esas invertimos. Tenemos nuestro comité de auditoría y prácticas societarias y un LP Advisory Committee. Es un fondo de $60 millones. Estas son las empresas que ya tenemos invertidas, que de hecho ya son 13. Tuvimos el comité el viernes pasado. Una de ellas es LocusView, que es la que les presentaba, ¿no? Muy diversificado en sector y también en geografía. Bueno, este es un espectrómetro que revisa la composición molecular de cualquier producto orgánico. Una empresa, algunas empresas no necesariamente son de Israel, invertimos en empresas de otros lugares del mundo. Es una empresa de California que está generando disrupción a la cadena de suministros del mercado de flores. Esta es una empresa que está generando disrupción a FinTech para que el empleado pueda cobrar su nómina el día que quiera, siempre y cuando sean horas trabajadas sin endeudar, para no generar intereses, y paga un flat fee. Esta es una empresa, bueno, que ya trabaja con 2 de los 5 empleadores más importantes de Estados Unidos, que de hecho son Kroger y Target, ¿no? Neura, una plataforma de inteligencia artificial brutal. Platicamos de LocusView. Honeybook, la plataforma de software as a service para freelancers. En Estados Unidos hoy hay 57 millones de freelancers. Esta es la plataforma que pueden ocupar. Tiene 21,000 usuarios que pagan, además de un fee mensual, pagan un porcentaje por cada $1 que se transacciona en la plataforma. Kartika, la intuición que necesita el coche para tomar decisiones, el coche autónomo. Aquí estamos coinvertidos con Toyota, BMW y Continental. Funnel es una empresa de datos, de hecho, de Estocolmo. Ripple es, así como el Beyond Meat es la carne que sabe a carne, pero no es carne, esta es la leche non-dairy. Es leche que tiene el mismo valor nutrimental, que la proteína viene de chícharo, de ripteína, y hoy se venden 15,000 puntos de venta en Estados Unidos. Aquí estamos coinvertidos con Google Ventures y Goldman Sachs. Seleno, la nueva generación de Wi-Fi. Switch, una plataforma de Digital Health. BioCatch, de acuerdo a cómo interactuamos nosotros con nuestro celular o con nuestra computadora, con qué inclinación lo agarramos, qué tan fuerte presionamos la pantalla, qué tan rápido escribimos, saca 300 parámetros de nuestro comportamiento físico con la máquina, y en base a eso sabe si tú eres tú cuando te creas la contraseña del banco, ¿sí? Trabaja ya con 40 de las instituciones financieras más importantes del mundo. Y bueno, como les decía, un fondo de 60 millones.
las ventajas de invertir y diversificar en este tipo de activo, y más en estas épocas de crisis, y también pues la diversificación que nosotros tenemos dentro del fondo, ¿no? Y bueno, él es mi socio, Mario, lo que yo les he platicado sobre mí, nuestro track record en innovación. Antes de esto ya tenemos algunos años invirtiendo en innovación y venture capital. Básicamente, creo que tal vez fui un poquito más amplio de los 3 minutos, pero bueno, creo que da una perspectiva clara de lo que estamos haciendo en cuestión de venture capital, y no nada más de venture capital, sino de la migración de soluciones tecnológicas al mercado latinoamericano. Regresando un poquito a la ingeniería, tengo un par de preguntas adicionales. El presidente del colegio, Luis Rojas, que está con nosotros, dice, ¿qué porcentaje de la facturación deben invertir las empresas? Me imagino que en investigación y desarrollo, Luis, es la pregunta. No hay ningún porcentaje, digamos, de manera reglamentaria. Cada uno de los sectores, digo, de manera, en la legislación no hay ningún porcentaje establecido, y depende mucho, yo diría, depende mucho del sector, de la etapa de la empresa y de la madurez de sus soluciones. Creo que, pero no hay como tal algo establecido. Vemos cosas que sí, de índoles muy distintas. Muy bien. Octavio Oliva dice que si sabes qué porcentaje del PIB invierte Israel en ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología no lo sé, y lo puedo investigar y con mucho gusto les hago llegar ese dato. Si no me equivoco, y también lo confirmo, por favor, pudiera ser un dato no completamente preciso, pero yo había visto en Venture Capital algo así como el 2%, algo así como el 2% del PIB. Muy bien. Luis Rojas, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, está con nosotros. Luis, ¿algún comentario? No, sí, mi pregunta era referente a que yo creo que todas las empresas dentro de su facturación deben considerar un porcentaje para investigación, desarrollo, etcétera, ¿no? Esa era mi pregunta. Por ejemplo, me imagino que ustedes invierten mucho más que un 2-3% de la facturación, ¿no? ¿O sí, no? de hecho, nosotros invertimos... ¿Qué es lo recomendable? Bueno, nosotros invertimos un poco más del 20% de los ingresos totales de la empresa en investigación y desarrollo. Para que veas, porque eres una empresa global, más del 20%. Sí. Para que veas una idea. Sí. Sí. Yo te hago una pregunta a ti, Mauricio. ¿Tú qué inviertes en tu empresa para investigación y desarrollo? Yo creo que todo, porque mi empresa se dedica a eso. Entonces, no es un buen parámetro, ¿sí? Pero desafortunadamente en nuestro país, pues tú sabes que es un poquito complicado el tema de tecnología y sobre todo en nuestro sector, ¿no? Entonces, Eugenio Laris started screen. Eugenio, estás con nosotros, pero creo que le picaste un botón que no es. Sí, a ver si lo puedes. Debes. Sí, espérame un segundito. Déjame ver si podemos. A ver, creo que a lo mejor lo logro ya. Vamos a ver si puedo. Ya. Ok. Muy bien. Bienvenido, Eugenio. Qué bueno que estás por aquí. Ok, adelante, Luis. Sí, es 20%, pues es una empresa completamente de investigación y desarrollo, ahí se ve luego, ¿no? Digo, por ejemplo, la empresa donde estoy, pues sí, invertimos 2% de la facturación en investigación y desarrollo y 2.5% en formación de personal, ¿sí? Para desarrollo, entonces más o menos vas en 5% para crecimiento, ¿no? Sí, y bueno, depende de las empresas, como dice, pero 20% sí, pues es... Es un gran tema que nuestro sector no está desarrollado, ¿no? O sea, toda esta cuestión justamente de capital, todo esto, ¿no? Y creo que, pues, aprovechando la presencia de Natán, creo que se dio el tema, ¿no? No es la intención, ni mucho menos, estar promoviendo empresas, como ustedes saben aquí, pero dada la especialidad de Natán y de lo que nos platicó el día de hoy, pues sale el tema. Y yo creo que sí era importante, pues, tener algún parámetro en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bien, pues, Mauricio, un breve comentario. Sí, adelante, ¿me sí. Como referencia a lo que se ha platicado en los últimos minutos, solo quiero recordar a ustedes que en México, del Producto Interno Bruto, la inversión en tecnología, investigación, es de 0.39. Y a menudo recuerdo que cuando estaba yo en la facultad,
recuerdo que oía yo este parámetro y era 0.4. Y entonces he oído como a 9 presidentes que cuando toman posesión prometen llevar a 1% del PIB en inversión y en investigación. Y todos ellos han terminado con el mismo 0.4 más menos 10%. O sea, en México estamos muy abajo y creo que el Colegio de Ingenieros, como lo acaba de manifestar nuestro presidente, el ingeniero Luis Rojas, el colegio debe de impulsar y luchar para que ese porcentaje se eleve a ese 1% o casi para poder tener un país más viable. Gracias. El ingeniero José Piña quiere hacer un comentario. Adelante, Pepe. Eugenio, hola. Sí, gracias, Mauricio. Mira, en relación al porcentaje, en la nota que envié inicialmente, yo mencionaba que el objetivo debía de ser como promedio nacional del orden del 3% del valor agregado, bajo la hipótesis de que la suma de los valores agregados es igual al PIB, al Producto Interno Bruto. La cosa es empezar a decidirse, empezar a gastar cuando menos el 1%. Cuando Jaime Parada Vilela fue director del CONACYT, hizo realmente un gran esfuerzo por impulsar el incremento del 0.4, cuando menos al 1%. Pero no lo pudimos lograr. No hay la cultura que alguna vez se comentaba, creo que Luis Momellán, en el aspecto del cultural, de que tenemos que cambiar la cultura, de dedicarnos a un mejoramiento continuo, como empezó el día de hoy la presentación de Nathan. La innovación debe ser un esfuerzo continuo de todo el tiempo, es un trabajo interminable, no se acaba. Y realmente tenemos que buscar cómo empezar realmente a implementar poco a poco en la innovación, el desarrollo de tecnología. Primero mejorar la tecnología, usar las tecnologías, las mejores prácticas que existen, para después mejorarlas poco a poco, pero todo el tiempo. Es mi comentario, gracias. Sí, muy bien. Lo que sí me queda claro después de tantas pláticas, creo que es la número 24 esta, ¿sí? Es que cuando veamos papel en una organización, quiere decir que estamos frente a una organización obsoleta. Y así de claro lo digo, ¿sí? El papel tiene que pasar a la historia en gran parte de los procesos de la ingeniería. Y ¿cómo se llama? Me atrevo a decirlo así de contundente. Luis, pues no sé si quieras cerrar la sesión. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Creo que si ustedes recibieron el noticolegio del mes pasado, que espero que hayan recibido todos, es justamente un ejemplo de lo que está comentando Mauricio, que debemos demostrar nosotros que innovamos, que tenemos que combatir el cambio climático, consumir menos papel y hacer este noticolegio que se pueda interactuar con el noticolegio, ¿no? Creo que este comité nos tiene que dar ideas para ese noticolegio, Mauricio. Sí, creo que es importante, ¿no? Entonces, vamos en ese sentido, ¿no? Y mañana espero que salga el noticolegio, en lugar de hacerlo cada 2 meses, con el presupuesto que teníamos para imprimir en papel, embolsarlo, mandarlo en Cepomex, ¿sí? Que nos costaba 88,000 pesos bimestrales, pues ahorita ya nos está costando menos, ¿no? ¿Sí? Digo, le metimos más al diseño, le metimos más a la tecnología y ya vamos a poder hacerlo mensualmente y todavía vamos a ahorrar dinero. Entonces, ese es el sentido, ¿no? De las cosas, ¿no? Creo que es importantísimo, ¿no? Y sí, este colegio tiene que invertir en tecnología. Hoy tuvimos sesión en el CAPIT. Te extrañamos, Luciano, nuevo consejero del CAPIT, ¿sí? Que hoy ya se aprobó en el Consejo Consultivo. ¿Sí? Digo, ese es el sentido, ¿no? Sí. Y lo comentaba, estas tecnologías, el próximo martes tenemos el Consejo Consultivo, donde el Consejo del CAPIT nos va a presentar ya la propuesta de la biblioteca, esta biblioteca técnica, sin papel, ¿sí? Donde vamos a subir todos nosotros el conocimiento que podemos compartir a todos los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles. Esperamos que lo aprueben ustedes. Hay varios consejeros aquí
ese consejo consultivo, ¿no? Entonces sí es importantísimo, ¿no? Próximo lunes tenemos a Florencia Serranía, el diálogo de ingenieros. Vamos a hablar del tema del metro, qué está pasando con el metro, las nuevas tecnologías del metro, cómo va a crecer el metro, cuál es la movilidad. Va a estar nuestro coordinador aquí, Salvador Fernández del Castillo, acompañando a Florencia, y el del Comité del Transporte de Ferrocarriles, ¿sí? Entonces es un gran tema de la movilidad de la Ciudad de México, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Esperemos que un día tengamos los metros sin choferes, sin accidentes, usando toda la tecnología que usan muchos países, ¿no? Para el transporte. Y lo importante es el 14 de septiembre, que va a estar Claudia Sheinbaum, va a estar Esteba, va a estar la secretaria de Riesgo y Protección Civil y va a estar el director de la Dirección de Resiliencia de la Ciudad de México para firmar un gran acuerdo y ver las políticas de los sismos. Estamos en septiembre y necesitamos usar las tecnologías para la protección, la sismicidad. Ese sería un tema esencial para un jueves de tecnología, Mauricio. Creo que hay que buscar esa idea. Digo, ya Luciano nos dio una plática, pero creo que la prevención para la sociedad, las alertas sísmicas, es esencial. Entonces tenemos que hacer algo. Ya el colegio se propuso ante las autoridades para que en la torre corporativa del colegio existan alertas donde podamos difundir y alertar a la sociedad de nuestra delegación Tlalpan y manejarlas. Esperemos que un día logremos hacer ese sentido, ¿no? Y felicidades a nuestro conferencista, pues siempre nos enseñan algo que tenemos que hacer en nuestro país. ¿Sí? Gracias, Natán. Sí, un abrazo. No, y aprovechando nada más el comercial, próximamente en noviembre vamos a hacer nuestro primer foro de tecnología en el colegio, ¿sí? Exactamente. Va a ser el 19 y 20 de noviembre. Ya estamos con el programa, por lo pronto, conceptual. Todavía no le ponemos nombres, pero ya está el programa conceptual. Y hay algunas precisiones que debemos de hacer, que a lo mejor en el Consejo del MAT se definen, pero para que lo tengan en mente, 19 y 20 de noviembre, va a ser un evento híbrido. Vamos a tener 150 lugares presenciales en el auditorio del colegio y vamos a tener un gran auditorio seguramente por internet, vía las redes y vía YouTube y vía lo que estamos haciendo por todos lados, ¿no? Entonces, buen evento del colegio y es la primera vez que se hace y pues ojalá y lo anoten en sus agendas. Keep the date, como dicen por ahí, ¿sí? Save the date, ¿no? Save the date. Y cómo se llama, nos veremos en noviembre en ese sentido, ¿no? Entonces, si les parece, pues vamos a presentarle a Natán su diploma, aunque sea por el lado virtual. Y como siempre digo, pues por favor abran todos sus videos para que Natán prepare la foto para el aplauso final, ¿no? Entonces, a ver, supongo que sí se ve. Entonces, sí, listo. La Vicepresidencia de Tecnología, a través del Comité Técnico de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México, otorga el presente reconocimiento a Natán Chabot Marcos por su valiosa participación como conferencista con el tema Construcción Digital para Infraestructura de Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en la sesión virtual de Jueves de Tecnología del 3 de septiembre del 2020. Firma el presidente del colegio y su servidor como vicepresidente de Tecnologías para la Infraestructura. Pues felicidades, Natán. Muy buena conferencia y pues gracias por tu atención y por estar con nosotros, al igual que a Jack y al igual que a Nacho, que nos auxiliaron ahí con algún problemilla que hubo con el internet. No voy a decir dónde estás, porque te voy a quemar, pero en fin. Pero ¿cómo se llama? Si le damos su aplauso virtual y toma tu foto, mi estimado Natán. Y pues muchas gracias por su atención. Felicidades, la próxima semana, Natán. Adelante. ¿Sí? No, felicidades, Natán. No. Adelante, Mauricio, adelante. La próxima semana vamos a tener una conferencia muy interesante acerca de las tecnologías que se usan para la mitigación de riesgos, planeación y mitigación de riesgos en nuestra profesión. Gran tema, y relacionado con lo que decía ahorita también Natán a lo largo de la plática. Y pues muchas gracias a todos y nos veremos próximamente. Saludos, un abrazo. Saludos, abrazos a todos. Natán, ¿querías algo? Eugenio, buenas noches. Perdón, Natán, ¿querías decir algo?
Nada más, yo realmente felicitarlos muchísimo por este espacio. Me parece sensacional que yo honestamente no sabía que había estos jueves de tecnología y me sorprendió la convocatoria y realmente los felicito por estos esfuerzos hacia la renovación y la transformación y el ver realmente las tendencias futuras hacia dónde van, ¿no? Me enorgullece mucho ser ingeniero civil, más aún después del evento de hoy, y les agradezco muchísimo la invitación. Realmente el objetivo para mí de la plática era que, bueno, primero que nada, ojalá la hayan disfrutado y tener algunos destellos que pudieran ser, tal vez imaginarnos un mañana, un futuro en donde vayamos sobrepasando algunas de las problemáticas y limitaciones que tenemos, especialmente desde el punto de vista social el día de hoy. Entonces, pues agradecerles muchísimo el tiempo, la atención, disculparme por aquellos minutos que me traicionó la tecnología y bueno, estaremos en contacto, quedo a sus órdenes y con una grata impresión del evento de hoy y por la organización. Y Sergio, nuevamente muchas gracias por haberme puesto en contacto con Mauricio, y Mauricio, Carlos, muchas gracias por la organización. Un abrazo a todos.